y me llamaron, me dijeron que yo tenía 5 horas para dar lengua española, que arrancaríamos el 19 de febrero del año 1963. Efectivamente, ahí me inicio yo en la docencia, en febrero del año 1963 en el Liceo Nocturno. Hubo cierta oposición para yo llegar a ese liceo, porque había un grupo de profesoras ya que tenían cierto tiempo en el magisterio y ellas entendían que debía de darse la oportunidad allá a maestros con experiencia y no a gente improvisada. Sin embargo, la opción mía y de una muchacha apellido Francoeur fue respetada y me quedé como maestro. Recuerdo que en esa ocasión ahí terminé de conocer bien al profesor Bienvenido Mejía, porque ya antes lo conocía porque el profesor Bienvenido Mejía había sido mi maestro y él me dio geometría en segundo y trigonometría en tercero. Y además yo a veces iba a su casa a escuchar música, porque en ese tiempo había 3 personas aquí en Baní que tenían un equipito de música que ellos lo hacían. Se buscaban un transformador pequeño, un tocadisco, sus bocinas, y ellos creaban su equipito de música. Esas personas eran Meco, un señor que fue fotógrafo en Baní, Cheche Pérez, que tuvo una lavandería también aquí en Baní y le gustaba mucho la música, y el profesor Bienvenido México. Entonces, como a mí me gustaba la música, yo no tenía equipo de música, pero a mí me invitaban cuando ellos hacían sus tertulias y yo iba. Y entre mí y yo comenzó una amistad ya por la música y por el alumno que fui de él. Pero cuando yo llego al Liceo Nocturno, ya Mejía me conocía. Y recuerdo que yo me sentía un poco mal cuando yo veía que se criticaba que yo fuera y que había maestros. Bueno, y Mejía me dijo, estate tranquilo, que eso pasa y no te apures, haz tu trabajo. Y realmente comienzo en el Liceo Nocturno con un miedo escénico tremendo, porque me correspondió tener como alumnos a profesores que trabajaban en la zona rural, como era el caso de la profesora Reglita, el profesor Jando Valdez, que murió hace muchos años. Había una serie de profesores que se les permitía trabajar en la zona rural solamente con el 8º grado hecho. Y entonces ellos se inscribieron en el Liceo Nocturno para hacer su bachillerato y formalizar y afianzar más su posición. Finalmente, ese miedo escénico me duró un tiempecito, pero yo opté por irlo venciendo. Y lo que yo comencé como algo que era para buscar un chin más de dinero, porque yo ganaba 75 pesos. Y iba a ganar en el liceo de la noche con esas horas de clase 66 pesos. Yo recuerdo que era el primer mes que yo junté los 2 suelditos, porque era el sueldito en esa época, era 7 y pico de pesos. Para mí eso fue un mundo. Y bueno, me inicié en el liceo nocturno. Mejía y yo comenzamos a afianzar nuestra amistad. Y en una ocasión, siendo el profesor Villini, Toco Villini, director del Liceo Matutino, y siendo Mejía profesor ahí también, se presentó una oportunidad, como 3 años después de yo estar en el liceo ya nocturno, una persona que renunció que se iba, y ellos querían que yo fuera a trabajar al liceo de la mañana. Me ofrecieron unos quintos. Yo ganaba ya en esa época en Centena 120 pesos, y yo me iba a ir con 110 pesos para el liceo. Y me aconsejaron, pero tú aquí no vas a trabajar de tarde, tú vas a tener más tiempo de vacaciones. Y realmente ya a mí me gustaba el magisterio, y opté por irme al liceo matutino. Y ahí se afianzó más mi labor y mi deseo de estar en el magisterio. Fue una carrera que después la amé con locura, me encantaba, yo gozaba mi trabajo, porque entendía que era una labor necesaria. Y a medida que se presentaban las oportunidades de irme preparando, yo lo hacía. Recuerdo que en una ocasión, cuando la Pedro Enrique Ureña en Santo Domingo
abrió la escuela para profesores. Un grupo grande de maestros de Baní nos inscribimos, íbamos los sábados. Y ahí hice yo la carrera de una licenciatura en pedagogía pura. Ya en el liceo matutino, el profesor Villini en una ocasión se enfermó y se inicia un movimiento para hacer al profesor Mejía director del liceo. Recuerdo que hubo un gran movimiento de estudiantes, los estudiantes querían a Mejía, ya lo habían tratado porque Mejía se quedó, cuando el profesor Villini se enfermó, el profesor Mejía se quedó como director interino. Se supo ganar el cariño de los estudiantes, el respeto. Y como él estaba interino y éramos amigos, yo siempre estaba con él, ayudándolo en todos los aspectos que me eran posibles ayudarlo. Y se desarrolla una amistad de respeto, de cariño, de mucha valoración para mí. Porque yo veía en Mejía, después que yo lo trataba, que era un hombre, que era un ejemplo por su conducta, el comportamiento de él, con su familia, con su esposa, con sus hijos, su desempeño, su rol en la comunidad. Era un hombre de mucho respeto. Y entonces, pues Mejía y yo fuimos grandes amigos. Entre él y yo nunca hubo un aspecto negativo que pudiéramos decir, se incomodaron, se reprocharon algo. Entre mí y yo siempre hubo un respeto de él como mi director y yo como su amigo. Y después, hasta que en el año 1970, que comienza el plan de reforma, él me recomendó para su director y seguimos igual, en forma idéntica, trabajando. Fue un cariño y un respeto tremendo. En esa época había un grupo de maestros muy buenos en el liceo y él se ocupaba siempre de hacer una selección buena de maestros que pudieran ayudar en lo que iba a ser el plan de reforma. Ahí se incorporó a muchos maestros, pero recuerdo que hubo un maestro que cuando yo faltaba al liceo, yo lo buscaba para que él me sustituyera, y él lo hacía siempre con mucho gusto, que fue Francis Pimentel Riller. Y comencé a tratarlo desde antes de ser maestro. Yo valoraba lo que era la calidad de hombre de Riller. Y yo le dije a Mejía, yo espero que Francis pueda hacer un buen papel. Él tiene muchas condiciones en artes plásticas. Es bueno incorporarlo. Y Mejía me dijo que sí, que él había pensado en Francis. Cuando Francis ingresa al liceo, pues yo pude apreciar más la calidad de hombre que era Francis, porque ya nos tratábamos directamente. Y fue un excelente maestro, un propulsor siempre de los aspectos necesarios y positivos para los estudiantes y para la población. Y recuerdo la anécdota de que en una ocasión nos armaron un chisme a Francia y a mí, decían que nosotros dos éramos agitadores.